¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Y pues en esta ocasión, pues bueno, empezando el año, Sí. desde que terminó el año, ¿no? Sí. Porque tuvimos por ahí desde el 31 de diciembre un regalo de Nochevieja. Sí. Y ahora, todavía más regalos a la Constitución, pues traemos todo un paquete de reformas constitucionales que comentar. Sí. Ay, Como Dios. nunca son suficientes reformas constitucionales, Todo cabe en la Constitución, sabiéndolo acomodar. lamentablemente. Y entonces tenemos ahí pues una reforma en materia de prisión preventiva Sí, oficiosa que agrega pues lo que ya sabíamos que le querían agregar, ¿no? Los ya famosos tenían rato, sí. delitos fiscales. Sí. ¿No? Híjole, ya lo habíamos vaticinado desde el inicio, Sí. desde el mismísimo inicio de este podcast, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que a cuestiones fiscales, en donde pues don Pepe, el de la tienda, Sí, tuvo ahí algunas tropiezos con sus comprobantes fiscales, sí. y pues ahora vamos a meterlo al bote porque... En lo que comprueba su inocencia. Sí. Sí, híjole, es que, ay, a ver, ya tenemos historia con el tema de la prisión preventiva. Fofo Márquez. Sí, justamente. Y el detalle es, hay varias cosas que establecer, ¿no? Primero que pese a que pues le sangren los oídos por ahí a varias personas, pues sí hablamos de una prisión automática. Pero es que es lo que es. Es una prisión automática, porque además ahora le metieron un candado que pues establece por ahí que no lo puedes interpretar. Más bien, que la única herramienta de interpretación que tienes es la interpretación literal, Así es. que además eso implica darse un balazo en el pie para el legislador, Sí. porque pues ahí habla de comprobantes fiscales falsos. Y yo digo, bueno, pues yo tengo comprobantes fiscales legítimos, que las operaciones sean inexistentes, Ya es otro otra tema. cosa. Sí. Ay, sí, digo, ahí es un tema de tipicidad medio complejo, que pues bueno, ahí ya la jurisprudencia nos dirá en un futuro qué es lo que va a suceder. El problema es que siento que como que es de adrede para que los jueces empiecen a resolver en ese sentido y Sí. seguirle pegando al Poder Judicial. No, fíjate que no sé, porque finalmente lo que vaya a venir por cuestión de jurisprudencia en interpretaciones futuras, pues ya va a venir de la nueva camada de juzgadores con la Claro. reforma judicial. Entonces, híjole, ahí digo, por mucho que está por ahí el Tribunal de Disciplina Judicial, pues en temas de interpretaciones, pues no es muy posible ahí el manacito a los juzgadores, porque Sí. mientras fundes y motives, pues no hay mucho ahí de qué moverle. Sí. Entonces, va a ser un tema interesante de ver cómo lo resuelven los jueces, porque pues por ahí, pues ya había varias voces, ¿no? En relación a, pues, inaplicar la prisión preventiva antes de esta reforma, ¿no? Que hablaban por ahí, híjole, si es una interpretación forzada, desde luego que es una interpretación forzada, porque decían, bueno, oficiosamente voy a abrir el debate para la prisión preventiva. Y no, No. seamos sinceros, eso no decía la Constitución. Desde antes de esta reforma, La eso no decía la Constitución- Constitución. Sí, la Constitución dice impondrá, Sí. no dice debatirá oficiosamente, dice impondrá. Sí, o sea, realmente es como la reforma que se dio en el tema de las suspensiones con efectos generales. Sí, Ya estaban prohibidas. O sea, volvieron a prohibir lo prohibido. sí. Y justamente es lo mismo en este sentido de, pues ahora, con la cuestión de la interpretación, ¿no? Porque, digo, finalmente, la Constitución dice lo que dice, pero nos encanta jugar a que, pues, hay otras formas, ¿no? De, de establecer los alcances de ciertos preceptos, cuando no. O sea, Sí. hay una línea clara de interpretación. Si hay lugar a duda, interpretas en otros sentidos. Pero cuando no hay lugar a duda, no hay lugar a duda. Así es. Entonces, el tema con la prisión preventiva, no solo el tema de la interpretación, sino de la empleación ahora que hacen al catálogo de delitos, es que pues ahora también estamos en contravención a condenas, en Sí. plural, que tiene el Estado mexicano contra dicha figura.
Sí, o sea, se suponga que ya la prisión preventiva oficiosa, o sea, no es toda la figura de la prisión preventiva, sino Sí. la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Sí. Y parece que el Estado mexicano no solamente no ha entendido ese detalle, sino no ha entendido que está en contumacia frente a la Corte Interamericana. Sí. ¿Sí? Y bueno, agregamos ahora más delitos porque nunca es suficiente. Y ahora la gran pregunta siempre va a ser, ¿cuáles son los que no ameritan prisión preventiva automática, aunque no le guste a algunos ministros? Sí, vaya, es que es un tema complicado porque justamente, pues sí, ya se había requerido al Estado mexicano que legislara en relación a la prisión, pero no para ampliar los Así es. supuestos de aplicación, Sí. sino para quitarla, Sí. ¿no? O, digo, de alguna forma, pues buscar que el principio de presunción de inocencia pueda ser respetado. Digo, ahora la única interpretación, digo, no tanto interpretar la prisión preventiva justamente, sino que yo creo que aquí el papel de los juzgadores, sobre todo en los órganos, pues primero de control, yo creo que para vincular a proceso por estos delitos, la única pues forma por ahí de buscar restringir un poquito va a ser elevar pues el estándar de prueba para vincular a proceso, porque vinculando a proceso, pues casi que ya va a ser la prisión automática. Entonces, si lo dejamos con el estándar mínimo que tenemos para vinculación, donde pues no le niegas el vaso de agua ni la vinculación a proceso a nadie, pues ahí podríamos buscar por ahí tener este equilibrio, pero falta ver qué. Justo de pronto se entra aquí en la parte comparativa porque pues por mucho que nos fascina a veces compararnos con Estados Unidos, Sí. pues es que el sistema jurídico de Estados Unidos tiene la particularidad de que sí, para lo que nosotros conocemos como vinculación a proceso, en realidad no hay un estándar probatorio muy elevado que Sí. digamos. O sea, de hecho allá pues es la cuestión de te declaras culpable o inocente, Sí. y en función de esa declaración es que el juez valora si lo manda con un jurado Sí. o si de plano no hace, No hay elementos. no hay elementos, ¿no? Es lo que para nosotros es la vinculación. Es el símil. Sí. Pero la cuestión es que allá sí existe la prisión preventiva, sí hay casos particulares donde el juez dice, y yo he visto incluso audiencias que así en español le dice el juez de Estados Unidos, oye, no te voy a dar fianza, Sí. y ahora sí que hazle como quieras, Sí. ¿no? Pero la cuestión es que es el juez quien Sí. valora en ese momento si ha de darle fianza, Sí. si no le da fianza, si le da alguna otra medida, entregar pasaporte. Y además bla, 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 bla. es justamente lo que se pide al menos en México, que Sí. haya un análisis de por medio de cada caso particular, porque aquí justamente la situación es, digo, puede ser la persona con mayor arraigo que pueda existir, ¿no? Y por llamarlo arraigo es que pues, no se va a fugar, pero por el simple hecho de que está siendo investigado y vinculado a proceso por uno de estos delitos, la prisión preventiva es automática. Sí. Entonces, Sí. no hay valoración de pruebas, no hay valoración de la situación particular, no hay valoración de absolutamente nada. Sí. Entonces, en Estados Unidos, pues sí, cuando se niegan las fianzas, hay un razonamiento de por medio. Sí. No porque X delito implique necesariamente que a fuerza se le tenga que negar. No. O sea, aquí el detalle es que a los juzgadores los están, pues así que atando de manos, en el sentido de que pues no le pienses, ahí aplica lo que dice y se acabó. Sí. Porque siento mucho que el tema últimamente con los jueces es esa holguez que tienen para ciertos temas en donde pueden interpretar y todo eso, y ahora lo que quiero es restringir lo más posible Sí. para que básicamente el juez sea como una especie de computadora a la que le ingreso los datos y me da ese resultado. Es Y que- así no funciona el derecho. No, pero también hay que ser sinceros en el sentido de que se ha abusado en los últimos años de la ponderación. Sí. Entonces, y se ha abusado a tal grado de que en cierta medida, pues estamos casi que a la deriva en el sentido de, pues, saber cuál es el criterio del juez. Sí. Porque de repente, aun y cuando la ley dice lo que dice, Sí. tenemos situaciones en las que, pues, todavía falta ver qué diga el juez, porque por Sí. muy clara que pueda ser la legislación, en estos juegos de ponderarle, Sí.
híjole, de repente nos salen con aberraciones terribles, ¿no? Sí. Y ahora justamente lo que está buscando los legisladores es irnos al otro extremo completamente opuesto, ¿no? O sea, nos vamos de una cuestión más libre, ¿no? De que los jueces puedan establecer en función a ciertas mecánicas de interpretación lo que tengan que resolver, a una cuestión de, ¿sabes qué? No vas a hacer ningún tipo de interpretación, aplica lo que dice la ley. Sí. Que podría ser para algunas personas, ¿no? De, pues bueno, pues sí, que se aplique la ley. El problema es cuando la ley no está redactada de la mejor manera. Sí. Entonces... Y que la ley atiende a ciertas realidades sociales, donde a veces es ahí el juzgador el que puede en ciertos casos decir, no, pero es que esta norma sí trastoca ciertos órdenes sociales que pueden revisarse. Ahora, aquí hubo un déjà vu, porque bueno, este episodio se grabó 2 veces. 2 veces. Pero acá me llega el déjà vu del déjà vu, porque en aquel episodio tocamos este punto y lo vuelvo a tocar, de decir, a ver, es que esto ya pasó con una cuestión en particular de otra materia, pero que también nos arroja luz, que es la materia mercantil. Cuando salió este tema de la ponderación de los intereses, de la famosa excepción plus petitio, que básicamente es cuando dicen, oye, me estás exigiendo más de lo que es legal, ¿no? Y se empezaron a moderar los intereses hasta casos en donde se redujeron al mínimo legal. O sea, al 6%, que además en mercantil es menor que en materia civil. Sí, 6% anual. Y que, híjole, ya no sabía uno realmente cuándo sí, cuándo no. No, y que además sabrá Dios qué interés era el que iban a aplicar, porque de repente te aplicaban la tasa de interés de interbancaria de equilibrio, a veces te hacían una ponderación entre lo que era la inflación con esta tasa, a veces te hacían un promedio de las tasas más o menos de lo que venían manejando los bancos. Sí, de las tarjetas de crédito. A veces también se iban directamente a lo que decía la ley. Pero lo peor aún es que en una materia de estricto derecho hacían esta valoración de manera oficiosa, ni siquiera la pedía el demandado. Sin que lo pidiera el demandado. Entonces, por eso digo, se llegó a abusar de la ponderación, ¿no? Y digo, finalmente, cuando se tocan estos extremos, yo creo que es justamente lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ya nos fuimos a un extremo donde pues los jueces, aparentemente dentro de estas facultades extraordinarias que pareciera que no nos habíamos dado cuenta que tenían o que no se habían ejercido de una forma tan laxa, ¿no? Porque pues casi que todo lo fundamentaban en el primero constitucional, ¿no? Entonces, ahora lo que busca hacer el legislador, al menos en esta legislatura, es reducir esa laxitud de interpretación, digo, al menos en este tema en cuestiones penales, ¿no? Pero esto yo creo que va a tener un impacto en todas las materias finalmente. Sí. Porque en materia penal, pues ahorita le damos le coartamos al juzgador esa posibilidad de interpretar, y ya son varias reformas que vienen en ese sentido. No puedes interpretar más que literalmente lo que dice, ¿no? Y básicamente queremos que el juez sea así como estos niños de primaria a los que la maestra les pide que traigan pegada en su cuaderno una sopa de letras y que van a la tienda y compran una sopa de letras y pegan una por una de las letras, porque pues literalmente es lo que dice, ¿no? Y el problema es que todo esto, spoiler, sale mal. Sí, o sea, volvemos al tema, ¿no? O sea, la sobreponderación ya salió mal. Porque, digo, se han afectado en general varias cuestiones. Y yo creo que lo más delicado de la sobreponderación es, pues, que ya nos ha afectado una cuestión de certeza jurídica. Porque ya no puedo estar confiado de lo que dice la ley. Ahora es lo que diga la ley y lo que en su momento resuelva el juez. Porque el juez puede, y lo han hecho, resolver contra derecho. Y perdón, hasta la corte lo ha hecho. O sea, hasta la corte ha sacado algunas jurisprudencias que yo digo, bueno, es que el texto de la ley es muy claro, dice otra cosa. ¿No? Por ahí, acá yo traigo así pues sí, el berrinche ahí contra una de las salas del tribunal,
pues que aplica un criterio efectivamente de la Suprema Corte que dice, oye, el recurso de queja contra juez no procede porque te desechen una reconvención. Y sí, el criterio estará muy bonito y todo, y será de la Corte, pero francamente, pues el código dice contra el desechamiento de una demanda, y no distingue si es demanda principal, Sí. demanda reconvencional, demanda incidental, Es y que, entonces estás pasando por encima de Sí. de lo principio general del derecho. Justo, Sí. justo es parte de este tema, ¿no? Porque en estos juegos de ponderación nos estamos pasando de largo incluso principios generales del derecho, Sí, donde dices, a ver, son los principios. O sea, si nos estamos brincando las bases del sistema jurídico en general, volvemos al tema, nos quedamos en una incertidumbre fatal. sí, Porque ya no podemos confiar de lo que dice la ley. O sea, vamos a tener que establecer ahora muy a lo anglosajón, ¿no? Un tema de pues, precedentes y Sí. el criterio del juez. Y si me toca con tal juez es tal criterio. Y si me toca con otro juez es otro criterio. Y realmente ya no sabemos, o la ley en cierta medida, pues nos queda un poquito de adorno, ¿no? Es casi Sí. casi una sugerencia y ya no es propiamente entonces una codificación como debe de ser. Y en cambio, la codificación la vamos a encontrar ahí en la Constitución, Sí, que pues. ahora resulta que es el Código Supremo al que Sí. le podemos agregar toda clase de figuras, Sí, ¿no? La última reforma esta del 4 sí. constitucional, 4 y 5 constitucional, que dice uno, oye, ¿era necesario hacer esto aquí? No. Sí, o sea, vaya. Los temas de fentanilo, se sabe, ¿no? Que son temas pues, de interés público, ¿no? De seguridad nacional, incluso, llamémoslo. E incluso de conflicto con pues, los países que colindan en el norte. Pero de eso a que la Constitución ya se nos vuelva un código penal, ¿no? Porque pues ya le Sí. estamos metiendo varias figuras ahí prohibitivas, ¿no? Y pues ahora casi que lo que vamos a tener en la Constitución es un código penal en vez de una Constitución, pues va a estar medio complicado, ¿no? Sobre todo por temas pues de interpretación. Sí. Y que para eso sí hay reformas, incluso fast track, Sí. pero para corregir una antinomia que quedó por ahí Claro. de una reforma mal hecha, Sí. ahí no hay. Eso puede esperar. Eso se puede esperar, Sí. sí, hasta que llegue la siguiente presidencia de la Corte y tengamos dos presidentes. Así es. Una que fue electa por 4 años y otro que resulte electo de la elección popular. Sí, vaya, ahí va a estar interesante porque, digo, finalmente lo van a tener que resolver, ¿no? Todavía hay tiempo. Y en los tiempos de esta legislatura, pues, cuando hablamos de meses es demasiado tiempo. Sí, O sea, ellos han aprobado reformas constitucionales en tiempos récord. Entonces, realmente yo creo que no lo van a hacer hasta que no vean que ya es necesario hacerlo. sí, Pero sí, o sea, definitivamente la voluntad política que tenemos en estos últimos días anda un poquito errada, ¿no? Sí. Digo, se aprecia en cierta medida, pues, que tengan este sentido de urgencia por impulsar algunas reformas, ¿no? Sí. Algunas son necesarias, ¿no? Pero, híjole, hay otras que están quedando en el limbo, ¿no? Porque, pues, me pregunto yo, ¿y dónde quedó los de las 40 horas? sí, eso no. No. Lo peor es que, mira, en todos lados se cuecen habas. Sí. Porque allá el vecino del norte acaba de salir la nota de que, pues, el agonizante periodo presidencial Sí. de Joe Biden no se niega a morir antes de plantear esta famosa reforma 28 a la Constitución de Estados Unidos, porque allá, curiosamente, su Constitución no dice que hombre y mujer son iguales Sí. ante la ley. Se les pasó a los padres fundadores. ¿Es necesario? Bueno, es una gran pregunta. Y es que allá nos vamos al otro extremo, Sí. donde para que pase una reforma constitucional Sí. necesitamos las 2/3 partes, las 3/4 partes, perdón, de los estados Sí. que aprueben esta reforma y que además tienen fechas de expiración y todo eso. Y pues esta famosa enmienda 28, pues ya van varios estados que la ratificaron, pero también hubo algunos que se desdijeron
y está así como la duda de si ya expiró, si no ha expirado, si qué ha pasado, y pues Biden la está impulsando, y yo me quedo pensando, es de las veces en las que te das cuenta cómo los dos extremos, Sí. la rigidez constitucional que tiene desde el siglo pasado allá en Estados Unidos, que no se modifica su constitución, y acá, bueno, pues no podemos decir que en los 17 días de enero no se haya modificado la constitución. ¿Cuántas veces no se ha modificado la Constitución en este Sí. año? Sí, vaya, o sea, el tema, y creo que fue de los primeros episodios del Sí. podcast, ¿no? De dejen a la Constitución en paz. Sí, O sea, pero parte, y no lo justifico, pero lo entiendo por parte de los legisladores, es justamente que buscan modificar la Constitución para evitar el juego de la ponderación. sí, ¿Por qué? Y volvíamos al tema que en su momento, en ese primer episodio tocamos. Si está en la Constitución, no puede ser inconstitucional. Y es a lo que está jugando el legislador. Si está en la Así es. Constitución, no puede ser inconstitucional. Y por ende, pues los órganos emanados de la Constitución no lo pueden declarar ni inaplicable, ni nada. O sea, es lo que es. y es que justo se empezara a barajar esta idea de inaplicar la constitución, Sí. y es de las cosas que a uno luego le brincan, porque entonces si puedo inaplicar la constitución, pues ¿Cuál ya, es el límite? ya no hay límites. Así es. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces la constitución pues se entienda como una norma suprema, Sí. ¿no? Que no debería de poderse alterar más que por el propio mecanismo Sí. que lo establece la propia propia Sí, constitución. vaya, y lo mencionamos en ese primer episodio de podcast y lo mencionamos durante el tema de la reforma judicial. Sí. Que qué peligroso es que le jueguen a la ponderación convencional, porque por ahí se hubieran ido, ¿no? Para poder echar abajo una reforma a la Constitución. Sí. Porque entonces justo les iban a dar la razón, ¿no? Al ente político, ¿no? Ya no llamemos poderes, porque era todo un ente político ahí. De que pues entonces estamos en un gobierno de jueces. Sí. Y tampoco, porque digo, finalmente, y por mucho que se sientan bendecidos y tocados por el rocío divino, ¿no? De la sapiencia jurisprudencial, no podemos caer en un gobierno de jueces porque no es lo que la Constitución mandata. Sí. Entonces, sí, no, o sea, realmente el tema de las reformas a la Constitución no creo que se vaya a acabar. No. Va a ser un tema bastante reiterado, yo creo, en al menos en estos 3 años que se vienen de esta legislatura. Yo creo que va a ser una legislatura muy activa, Sí. como lo ha venido haciendo ya en estos 17 días del año. Sí. Eh, Es que además están en receso. sí. Entonces, sí, vaya, es un tema complicado, porque, digo, finalmente, vaya, o sea, yo estoy casi seguro que piedrita que se les atore va a ser piedrita que van a sacar barriendo con la Constitución. Así es, plumazo constitucional y se acabó, porque además, Sí, pues ese fue el resultado de Sí. la elección sí, de junio pasado. sí. Y híjole, yo me quedo pensando, la verdad es que ahí el electorado pues votó, Sí. y nos guste o no, ese fue el resultado que dio el electorado. Y bueno, se hablará mucho acá del tema de las sobre representación y lo que fuera, Pero pero volvemos para al tema. empezar, eso ya pasó. La y para Constitución seguir, dice lo que dice. la Constitución dice lo que dice. Sí. O sea, por allá nos culpaban de letristas algunos juristas, Sí. que no quiero decir su nombre, pero tienen el apellido de unos Sí. connotados juristas, Sí, ¿no? es de Sí, de abolengo. abolengo. Sí, vaya, sí, o sea, pero volvemos al tema, ¿no? De, por ejemplo, lo que en su momento, y lo que viene pasando con lo de la reforma, ¿no? O sea, estamos haciendo interpretaciones a conveniencia. Sí, Y justamente es lo que entiendo que por parte de la legislatura se quiere evitar. O sea, no interpretes a conveniencia, aplica la ley. sí, O sea, cuando lo vemos desde ese punto de vista, no está tan descabellado. El problema es cuando la aplicación de la ley también está contraviniendo órdenes convencionales distintos. Entonces, híjole, sí se nos viene por ahí. Digo, no sé por ahí si de la corte vaya a haber algún tipo de llamado, un manacito, un llamado de atención, un jaloncito de oreja, algo, porque pues digo realmente, lamentablemente, pues en materia de derecho internacional, pues no es como que
pueda pasar mucho, ¿no? También. Sí. Pero definitivamente es un precedente, pues, lamentable, ¿no? Sí. Que el Estado mexicano, pese a ser parte de, pues, este estándar panamericano, pues, no cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana. Sí, y que, bueno, responde al gran llamado que la sociedad a veces tiene que hacer de, oye, es que hay tanta delincuencia sí. y los delincuentes sí. salen libres, sí. pero lo curioso es que muchas veces, y eso hay que decirlo, eso se debe a deficiencias en la investigación sí. y no por parte de los juzgadores. Pero también volvemos al tema que lo mencionamos durante otros episodios donde, a ver, caramba, si a mi juez me están echando la culpa, pues tantita comunicación social. Claro. Pero eso de, no, pues ya me encierran en mi privado, ya resolví como tenía que resolver y se acabó. Sí. Y justo es lo que tanto les ha venido pegando al Poder Judicial. Sí. De que están encerrados en su esferita de el juez por sus sentencias habla, pero nadie se entera. O sea, aquí el único encabezado es que tal juez liberó a tal persona y no hay aclaraciones de por medio. Sí. Y el problema es que pareciera que los jueces, desde mi punto de vista, o al menos eso parece, pues piensan que pues no le deben explicaciones a la sociedad. Y, sí. oh sorpresa, ahora con el tema de la reforma judicial y con el tema de que pues tienes que ganarte tu lugar en las urnas, pues pareciera que sí tienes un deber con la sociedad. Y spoiler, aunque no fuera así, sí tienes la responsabilidad porque, pues, un pequeño detallito, ahora sí que para que el editor pueda agregar pequeñito, pero que es muy, muy importantito, que la sociedad es la que paga tu sueldo. Sí, soy tu dueño. Sí, vaya, pero no, o sea, yo he visto por ahí y te juro que ya hasta le puse ahí, ya no quiero ver sus tweets porque no quiero contestarle, sí. Pero sí son empleados públicos, sí. Por mucho que les pese. Sí. Entonces, pero lamentablemente, ¿no? Muchos perfiles del Poder Judicial están cerrados a que no. Sí. Casi que pues no se deben a nadie, ¿no? Y no le tienen que rendir cuentas a nadie. E insisto, o sea, justamente todo el tema de la reforma judicial es echar abajo ese pensamiento. Sí. Y, híjole, se viene una temporada complicada para el Poder Judicial en general, porque pues digo, ahorita vamos por el federal, pero ya después van a empezar las reformas a nivel local, porque pues eso también ya tiene pues tiempo para que se pueda hacer, sí. Y pues van a tener que hacerlo, o sea, no hay de otra. Sí. Y bueno, al final también hay una cuestión de que dentro del periodismo en México está muy arraigado esto de pues aventar el titular bien feo, ¿no? Sí. De que el juez liberó o el juez hizo. No hay mucho periodismo jurídico serio en México. No. A tal punto que cuando uno es abogado y empieza a revisar los periódicos, te das cuenta la demanda de una penal. Serie de aberraciones, sí, la demanda penal, que le concedieron un amparo cuando apenas es la suspensión. Sí. Ese tipo de detalles que no han abonado mucho sí. Y que, perdón, a los abogados como que no nos gustan mucho los periodistas. Estoy convencido. Pero nuestras razones tenemos y justamente mucho tiene que ver con eso de, oye, 5 pesos de estudio, ¿no? Sí. La cuestión es que yo me acuerdo por ahí algún maestro en la Facultad de Filosofía y Letras que decía, bueno, a los historiadores nos hace falta ponernos a hacer guiones de películas y ese tipo de cosas. Y él tenía sus razones de decir, es que si no lo hace uno, llega otro que no sabe sí. Y que obviamente ahí están todas las imprecisiones en las series, en sí. Las películas. Y yo lo traigo acá al gremio jurídico, es que hacen falta abogados sí. Que se dediquen al periodismo jurídico, sí. Porque de otra manera tenemos ahí a otros periodistas que no saben nada sí. Y que dan por válido un amparo que no cuando no lo es. Sí, claro. Sí, definitivamente. Digo, incluso pues ahí está la oportunidad profesional sí. Para algunos, ¿no? O sea, realmente hay todo un tema ahí de desinformación. Y fíjate, por ejemplo, yo en lo particular con el canal de Jurídicamente buscando hacer algunas aclaraciones, ¿no? De algunas reformas. Oigan, pues a lo mejor se ha compartido esto, pero yo te explico y tú hazte tu criterio y así. Y son temas que sí interesan a la sí. Colectividad. Entonces, sí.
digo, ahí, pues ahora sí que para los colegas, ¿no? Que se quieran, poner las pilas en ese sentido, pues hay toda una área de oportunidad ahí, ¿no? O sea, Sí. realmente el dar a conocer la noticia o las reformas o lo que sucede en cuestiones legales explicadas por un abogado, pues siempre es necesario. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, trayendo nuevamente el ejemplo de Estados Unidos, que allá hay muchos periodistas de la corte, o sea, Sí, que específicamente sí, van a la corte y ahí están haciendo su periodismo sí, y lo publican, sí, ¿no? Y hay una diferencia muy grande de que, oye, pues esta persona sabe sí, de lo que está hablando porque sí, es un abogado que va ahí, perdón, le chismea ahí en sí, la corte todo el día y sale su columna, salen sí, sus... y la gente se entera. sí. Y Sí, hay más precisamente, interés. precisamente en un país donde en Estados Unidos hay votación para ciertos jueces. Sí. Sí, sorpresa, sí lo Sí, hay. sí. Ay, ¿hay alguna forma de terminar con este tema? Pues yo digo, yo sé que no. Digo, tenemos reformas constitucionales para rato, no sé, digo, porque finalmente pues está pues este proyecto de nación, Sí. pero pues de lo que tenemos como proyecto a lo que tengamos como reformas, pues puede haber todo un trecho de diferencia y pues no nos quedará más que pues estar pendientes del diario oficial de la Federación. Exactamente, exactamente, y estar al pendiente de que pues nuestra constitución va a cambiar y va a Sí, cambiar mucho durante este sexenio. sí, mucho. Ay, pues yo creo que con eso nos Con eso vamos. nos vamos. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son team ponderación o team letrista? ¿No? Ahí lo Sí, dejamos. sí, sí, sí. Esperamos ver sus comentarios. Suscríbanse al canal y compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.